Hola, muy buenas tardes. Estoy enviando un link para aquellos que no puedan asistir presencialmente a la clase hoy 21 de mayo, entendiendo que es un día feriado y que pueda haber problemas de locomoción o que ustedes hayan tomado un sagrado descanso en función de las glorias navales. Estoy con Bastián acá en la sala, que es el único que ha llegado hasta este minuto, siendo las 14:57. Vamos a grabar esta clase compartiendo las diapositivas que se van a presentar. Y los que puedan y quieran, ¿cómo se llama? Participar vía Zoom, les acabo de enviar un link. Y los que no, va a quedar grabada la clase para que ustedes la puedan ver, porque ya la próxima semana, que sería la última clase, prácticamente es una clase de cierre. Alguien me preguntó si va a haber clase o no. Yo creo que es una clase de cierre donde voy a subir un cuestionario. Necesito que lo contesten para poder tomarlo como evaluación y cerrar con la mejor disposición. Aprovecho esta oportunidad de pedirle disculpas a las personas que la semana pasada vinieron a clases de manera presencial, y la verdad es que yo cometí el error o la equivocación no insistir a través del correo masivo de que no iba a haber clase, que yo no iba a estar en Chile como les había señalado en una oportunidad. Bueno, me confié de que en realidad se había se iban a recordar de esa fecha de que yo no iba a estar. Y bueno, parece ser que para algunos no fue así, y les pido las disculpas del caso. Voy a abrir la presentación para iniciar esta clase. Denme un segundo. Compartir la pantalla. Compartir. Y agrandar. Bien. Me voy a dirigir a Bastián porque el que está presente, así que al colega acá, comentarles que dentro de todos los acuerdos que hemos firmado como país, en el tenor del respeto a legislaciones internacionales, bienvenido. Llegó otro colega, su nombre, don Víctor. ¿Víctor cuánto? Don Víctor Carrasco acaba de llegar, así que ahora ya somos 3. Por favor, toma asiento, ahí estamos haciendo la presentación. Estoy grabando la clase para los que no lleguen y se quieran colocar vía Zoom, lo pueden hacer. Le comentaba a Bastián que dentro de los tantos acuerdos que hemos firmado como país, hay un convenio llamado el convenio de la OIT 159, en donde Chile se compromete a salvaguardar la integridad física de los trabajadores, tanto en lo que pueda significar un concepto de accidentabilidad laboral, como el concepto que tiene relación con la seguridad de la salud de la persona. Porque el trabajador, cuando hablamos de accidente, hablamos de dos tipos de accidentes. Los accidentes que pueden ocurrir con ocasión del trabajo, es decir, en el ejercicio de la operación del trabajo una persona se puede accidentar. Ejemplo, está un carpintero, está colocando un clavo y se pega con el martillo en un dedo. ¿Ocurre? Sí. ¿A ese carpintero le ocurre siempre? No. ¿Le puede ocurrir? Sí. Aunque no le haya ocurrido nunca, le puede ocurrir. Y si le ha ocurrido en alguna oportunidad, nada indica que no le pueda volver a ocurrir. Eso es un accidente. En la definición de que un accidente es un evento no deseado. O sea, yo no deseo accidentar. Si uno desea accidentarse, obviamente
obviamente se va a accidentar. O sea, si este carpintero dice, no voy a pegar un martillazo en un dedo porque quiero irme 3 días de licencia. Por el dedo se pega un martillazo. O sea, le va a doler todo lo que queráis, pero se lo puede pegar. Eso se llama dolo. Fija, o sea, él conscientemente se accidenta. Pero un accidente está definido como algo que no tiene el deseo de la persona de accidente. Pero también es un accidente la enfermedad profesional. ¿En qué sentido? Una persona está en un laboratorio usando una mascarilla o equipo de protección y se le rompe el equipo de protección. Y se le mete el virus y se enferma. No va a morir, pero se va a enfermar. Se va a contagiar. Eso es un accidente, porque es con ocasión de lo que él hace. Los accidentes están definidos con ocasión del trabajo. Distinto es cuando tú enfrentas la enfermedad profesional. Me explico. Ustedes trabajan en minería y trabajan en faenas donde el microparticulado es inferior a 1,5 micros. Ese particulado se les va a meter por cualquier rendija que tenga la trompa o la mascarilla que estén usando. Por muy fino que sea, va a haber un microparticulado que se puede meter. 0,01 micra va a llegar al pulmón. Si es un talco, es una piedra. Esa piedra entra a su pulmón, se va a alojar en un alveolo, que es la parte más pequeña de nuestros pulmones. Van a venir los glóbulos blancos y van a decir, aquí hay un extraño que comerse. ¿Qué eso hacen los glóbulos blancos? Se comen a los extraños. Lo van a envolver, pero es una piedra. No es algo vegetal, no es algo biológico. Es una piedra. La van a envolver y no se la van a poder comer. Entonces, ¿qué hace el glóbulo blanco? La encapsula. La encapsula. Entonces, ese glóbulo blanco, cuando encapsula la piedra, se endurece. Y queda igual con una gomita ahí en el alveolo. Pero imagínense, esa gomita, otra gomita, otra gomita, otra gomita, ya no van a medir 0,01 micras, sino que van a medir, no sé, 50 micras. Entonces le tapan el alveolo. Le tapan 10 alveolos, 1.000.000 de alveolos, usted empieza con una insuficiencia respiratoria. Pero va a empezar con esa insuficiencia respiratoria 20 años después de haber dejado la mina. No al tiro. No al tiro. Entonces usted va a ir al médico porque me siento mal, estoy respirando mal. Dale, así eso, señora, que esté resfriado. Bueno, anda al médico. Va al médico y me dice, oh, ya. No, mira este examen, este otro. Me dice, sí, es como un resfrío común. A ver, deja escucharte los pulmones y que se ve algo raro, se suena algo raro. Hazte una, no sé, imaginología del pulmón, pero de esta resonancia magnética. Y el médico va a ver que hay una pequeña manchita y una sombrita en el pulmón. Va a pedir un examen más especializado. Va a decir, ¿sabéis que tenéis algo como un tumor en el pulmón? Y esto tiene que ser operado. Esa es una enfermedad de origen profesional. Pero el viejo que se la va a atender 20 años después ya no está trabajando en la minería. Se la produjo con ocasión del trabajo que hacía, pero hasta 20 años después, entonces la va a pagar como particular. O sea, todos los millones o toda la plata que invierta en mejorarse es de él. No la paga el seguro. ¿Se fija? Entonces, ¿a dónde apunta este convenio que se firma? Apunta a que usted tiene que tener claridad de dónde trabajó y las eventuales exposiciones que usted tuvo, ¿se fija? A un riesgo de contraer una enfermedad profesional que no se le va a declarar estando en el lugar que trabaja, sino que años después, quizás estando incluso en otro lugar. Uno de los ejemplos más típicos de enfermedades pulmonares a 5 o 10 años de haber dejado un trabajo es la que se produce con los soldadores. El soldador, si usted se fija, cualquier soldador siempre está mirando su soldadura, y la soldadura cuando quema, ya sea al arco o mic o la que sea, salvo que no sea de plasma en una laguna o en una piscina, el trabajador se está comiendo todos los gases.
Yo no he visto jamás a un soldador con una trompa, porque si se pone trompa no le baja la máscara. Bueno, sería lo más sensato ponerse trompa y ponerse un par de anteojos de soldado, no máscara. Pero si estás con electrodo, no puedes evitar que te salten las chispitas. Entonces te va a quemar la cara, te van a saltar a tu cara, te vas a tener la cara llena de cositas porque te estás quemando. Entonces se ponen la máscara por eso. Hija, pero comen humo de soldadura. Ahora, puede que el humo de soldadura sea absolutamente inocuo. No te mata por veneno, no es un humo venenoso. Pero es lo mismo que fumar. Va lleno de petróleo, aceite, la combustión de lo que quemó. Ese tipo, 10, 15 años después, va a tener problemas pulmonares. Es una enfermedad profesional propia de él. Propia de que él es un soldador que soldó durante 20 años. Diferentes tipos de soldadura. Pero se fue enfermando desde que partió, no sé, para los 20 años soldando y dejó de soldar a los 50. O sea, tuvo 30 años y estuvo en 5 lugares distintos. Pero no es que en el último lugar haya adquirido la enfermedad o haya sido peor. Va a depender de cuál de todos los trabajos fue el que más lo exigió. ¿Ya? Porque hay distintos tipos de electrodos, con distintos tipos de componentes y distintos tipos de componentes en el electrodo. Entonces, hay electrodos de 1.000 pesos la varilla y hay electrodos de 10.000 pesos la varilla. Tienen que comprender que el de 10.000 pesos la varilla es mucho más de calidad que el de 1.000. Pero si la empresa no tiene plata, va a soldar con el de 1.000, que es tan bueno como el de 10.000. Pero el revestimiento del electrodo en el de 10.000 está hecho con elementos, insumos que no te dañan al ser humano. El de 1.000 está hecho con lo más barato. Tú no puedes garantizar que la persona va a enfermarse, pero tampoco puedes garantizar que no va a enfermarse. Entonces, eso es la llamada enfermedad profesional. Entonces, uno tiene que ser cauto en la organización para prevenir el accidente de trabajo que es inesperado, porque esa es la característica del accidente del trabajo. Es inesperado, es impensado, es impredecible. Pero la enfermedad profesional no es impredecible. Hoy día la ciencia está con la posibilidad de indicar qué es lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar. Puede que no tengamos nosotros como ciencia en este minuto la posibilidad de adelantarnos a, por ejemplo, la próxima mutación del SARS-CoV-19. Porque en este minuto el SARS-CoV-19 está con la mutación Omicron. Pero la mutación Omicron acaba de mutar y se juntó con la de la influenza. Entonces hay una cepa de SARS-CoV-19 que es una porción Omicron y una porción de influenza. Entonces, ¿cómo actúa? Como un resfrío, pero es un resfrío que te jode más. Porque no es el resfrío típico de la influenza, es un resfrío de la influenza que está potenciado con Omicron. Y no es COVID exclusivo porque está influenciado por elementos de la influenza. Entonces, ¿es mejor o es peor? No lo sé. La ciencia no lo sabe. La gente por influenza se muere también. No es que no se muere. Si tú no te vacunas contra la influenza, te puede dar tan fuerte que te mueres. Ahora, estamos vacunados contra el COVID, pero ustedes están vacunados con sus dosis del COVID y están vacunados contra la influenza, a lo mejor no. Entonces, lo aconsejable es que se vacunen contra la influenza, porque esta cepa que está atacando ahora mutó, como que se unieron los dos virus y hicieron uno solo. Ahora, ¿los virus pueden hacer eso? Sí, eso y mucho más, porque el mundo de los virus, incluso la OMS así lo define para enfermedades profesionales, que el virus ni siquiera lo define como forma de vida. El virus no es una forma de vida. El virus no es nada. No es nada. El virus es
una cantidad de ARN, o sea, ácido ribonucleico, que está rodeado de una caparazón que tiene unas patitas para anclarse en una célula, tirarle su ARN a la célula, que la célula replique el ARN, este virus muere cuando tira su ARN, pero de la célula infectada sale 1 millón de virus. Entonces el virus se sacrifica en función de replicarse. Pero no tiene ojo, no respira, no tiene corazón, no tiene cerebro, no es un ser vivo, no es una célula. La célula tiene núcleo, nucleolo, citoplasma, membranas, actúa, es un ser vivo, es una cosa viva, una estructura viva. El virus no tiene estructura, no tiene núcleo. Es frontera de vida. Es cuando se originó la vida, el virus. Eso es lo que es. Entonces, no se puede considerar, no hay cómo proyectarlo, no hay cómo establecer lo que puede ser. A diferencia de la bacteria, que ya la bacteria sí es una condición básica de vida. Las enfermedades profesionales son una pérdida del equilibrio, como lo define la OMS, una pérdida del equilibrio físico. Puede ser una pérdida del equilibrio emocional. El ser humano es un ser emotivo. ¿Ya? Usted tiene pololo, a lo mejor, o pololo, o tiene alguien que quiere, un gato, un perro, un pescado, no sé. Usted tiene depositado su cariño en algo, su amor en algo. Y si hace algo le pasa un evento negativo, usted sufre, llora, se emociona, le da pena. Eso es un concepto humano, característico de los seres humanos. ¿Ya? Algunos dicen que los animales también lloran, que los animales también sufren, sí. Pero pareciera ser que el animal pierde la capacidad del sufrimiento rápidamente. Pareciera ser. O sea, la naturaleza con los animales en ese sentido es muy distinto a nosotros. ¿Ya? Si yo pierdo un familiar directo, un hermano, una hermana, yo perdí a mi hermana por el COVID, hace 2 años, ¿ya? Yo la echo de menos. No se me va a olvidar que existió mi hermana. Pero una leona, que viene un león y le come su cachorro, la leona lo va a defender. Pero si el león mata al cachorro y se lo come, esa leona se va a parear con ese león que le mató a su cachorro sin ningún problema en cuanto le venga la fecundidad a la leona. No se va a acordar de que ese león le comió a su cachorro. Y si se acuerda, no hay rastro de que eso le apene. Pero en la fauna humana, si a una mujer le matan a su hijo, difícilmente se va a olvidar de eso y se va a parear con ese hombre que le mató a su hijo. Por sentimiento, difícilmente. ¿Se fija? Entonces, esa pérdida del equilibrio, tanto en la parte sentimental o emocional negativa, también está la parte sentimental o emocional positiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que la risa, la alegría, el ser humano se pone alegre por muchas cosas. Usted lo que decía recién, si llegamos a ir al mundial por secretaría, a mí me va a importar un carajo. Estamos en el mundial. ¿Qué importa a mí lo demás? Ahora, no sé si estoy tan satisfecho con eso. Pero no importa. Si vamos a estar en el mundial, da lo mismo como. ¿Se fija? Que es un tipo de felicidad. Usted se va a recibir en algún minuto, como nosotros hemos estado esta semana tomando exámenes tirados y al chico le va bien. Uno ve la emoción y llora y dice, gracias, profe, qué sé yo. Se autocortan la corbata. Están felices. Yo no sé si un animal en cualquier estado, pez, ave o reptil, mamífero, siente esa felicidad que siente el ser humano. Pero eso se pierde también. Cuando uno pierde el equilibrio, pierde la capacidad de la felicidad. Entonces, las enfermedades no tan solo son físicas, también son emocionales,
psíquicas, hoy día con el COVID, estamos bastante fregados respecto de enfermedades psicológicas y enfermedades psiquiátricas, ¿ya? Y no porque estar en la casa trabajando no sea bueno, es porque simplemente es distinto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, con él? Angelito, te llamo un rato más que estoy en clase, Angelito. Gracias. Bueno, entonces, voy a escuchar de poner. Entonces, la OMS señala que la salud, porque la ISO 45000 dice seguridad y salud ocupacional. Yo he tenido problemas con los trabajadores en salud por el COVID, que se han enfermado. He tenido problemas psicológicos de trabajadores, no con el COVID, ellos. Pero de pronto se van a ir a la faena 15 días y tienen a sus dos viejos con COVID. Ese viejo se va a ir tranquilo. ¿Ustedes se irían tranquilos sabiendo que sus dos hijos están en la casa al cuidado de la mamá, pero con COVID, con fiebre? ¿Ustedes qué harían? Dirían, jefe, ¿puedo cambiar el turno? Bueno, si tengo quien te reemplace, sí. Pero ¿qué pasa cuando están estos contraturnos que es 1-1? El contraturno, el turno está en el turno. No lo puedo repetir. No lo puedo dejar 15 días más. Lo tengo que bajar. ¿Y a quién subo? Si tú eres su contraturno. No hay nadie más preparado. Estoy obligado a enviarte. Pero entiendo que estoy enviando al turno a una persona que su mente no va a estar en el turno. Su mente va a estar en su casa. ¿Y qué tal si lo mando a 4.000 metros sobre el nivel de mar, donde no hay señal, donde no se va a poder comunicar con su gente? O sea, se va a aislar por 15 días, sin saber nada. Si es un hijo se le murió, si el hijo se sanó, si se empeoró, nada. ¿Cómo trabajarían ustedes? O sea, pueden trabajar. Yo no digo que no. Van a poder hacerlo. Pero ¿bajo qué circunstancias mentales? Difícil, ¿cierto? No. ¿Por qué? Es lo que dice la OMS. Se pierde el equilibrio. La pérdida de equilibrio es el concepto de enfermedad. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes están necesariamente por la prosecución de estudio que están haciendo, van a ser ingenieros civiles. Y los ingenieros civiles tenemos que tomar decisiones de esa índole. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de establecer parámetros que nos permitan. O paso, estás ahí para que pongas en silencio eso, gracias. Es que estamos, ¿cómo se llama? Con la posibilidad de que los alumnos que no van a venir hoy día se conecten por Zoom. Bueno, entonces, esta norma cuando parte como una norma de la Organización Internacional del Trabajo. La Oficina Internacional del Trabajo, con OSAS, o sea, una norma inglesa para la seguridad y la salud ocupacional, se integraron y formaron una única norma para trabajadores. Bueno, esa norma, al igual que la OSAS, que seguramente ustedes la vieron nombrar alguna vez, ¿ya? Mejor ustedes la sigla la ponen. Occupational Health Safety Assessment Security. OSAS. O sea, Administración de la Salud y de las enfermedades profesionales. Occupational Health es enfermedades ocupacionales. Esa sigla pertenece a las normas inglesas. ¿Ya? A eso se le sumó, como les digo, la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo, ¿ya? Y crearon la OSAS
OIT. Y con esas normas se trabajó durante mucho tiempo, hasta que la Organización Internacional ISO tomó estas normas y las homologó en una sola, que es la ISO 45001. ¿Y qué es lo que hace esta norma, la 45001? Tal como lo dice ahí, es un sistema de gestión de la seguridad. Y es lo que yo le señalaba ayer a unos colegas suyos del diurno. A nosotros no nos van a pagar por hacer cosas. Nadie nos está pagando y nos va a pagar por ser operativos, operacionales. Nos van a pagar por ser gestioneros. Vamos a tener que gestionar. Esa es la gran diferencia entre un civil y una ejecución. La ejecución ejecuta. No se llama ejecución, ejecuta. El civil también puede ejecutar, pero su principal labor es gestionar. O sea, anteponerse mediante el criterio de evaluación cognitiva, de pensamiento, de lo que puede ocurrir, sea bueno o malo. Obviamente que para eso se requiere una persona que tenga una alta capacidad de poder, con los elementos que se encuentren a la vista, la teoría, la experiencia, la práctica de otros países, establecer en su organización algo que en su organización funcione, ¿te fijas? Y que siempre cuando inicie va a partir como un plan piloto. Porque si no hay experiencia en Chile, lo que usted haga es plan piloto. Puede haber una experiencia similar, no sé, en Argentina, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, no sé, donde a usted se le ocurra. Yo puedo tomar esas experiencias y revisarlas, pero no me puedo confundir en el sentido de la idiosincrasia. El trabajador nacional, nuestro trabajador, tiene su propia idiosincrasia. Nosotros tenemos nuestras propias de ver y enfrentar el trabajo. Si bien es cierto, el día tiene 24 horas, yo puedo dividirlo en 3 turnos de 8 horas. No sé si usted ha estado haciendo turnos en empresas argentinas. ¿Existe el turno de 8 horas? De acuerdo con el reloj, tú no puedes pasarte de 8 horas. 8 por 3 son 24. O sea, ahí está el día. Pero tú entras un turno de 8 horas argentino y trabajáis 3 horas. ¿Te fijas? Es otra la idiosincrasia. ¿Ya? O el turno que se genera en Perú, en Ecuador, son distintos. ¿Ya? O el brasileño. Una, muchas veces por condiciones idiomáticas, otras por condiciones geográficas o climatológicas. ¿Ya? Hay zonas, cuando tú te acercas al Ecuador terrestre, el calor es insoportable. O la humedad es insoportable. Entonces, no, si yo voy a trabajar aquí sin ningún problema y el calor te sofoca. Entonces decís, no, si es imposible trabajar con esta calor, con esta humedad. Y tenéis que sentarte a dormirte la siesta 3 horas porque en algún minuto va a pasar ese calor, ese agobio de la humedad, y ahí recién vaya a poder laborar. Porque las condiciones son complicadísimas. No sé si usted ha estado en faenas de norte, digamos, ¿no? Sobre 4.500, en Coyahuasi, por ejemplo. Si ha estado ahí a las 5 de la mañana en un turno de noche, usted sabe el frío que hace. Usted puede tener 5 capas encima y hace frío. Usted no se puede mover del frío que hace. Entonces usted no quiere salir, te mira para afuera, pero no quiere salir. Y si tiene que salir a la camioneta, usted tiene que tener anticongelante y 1000 cosas, tiene que estarle andar un rato para que la cuestión se refrigere y haya un calorcito, y se te empañan los vidrios, todo. Y si ha caído helada, el vidrio tiene 2 milímetros de hielo. Entonces, ya, tú sabés que si hay que salir a las 5 de la mañana en tu vehículo, son 45 minutos que hay que perder calentando la máquina, limpiando los vidrios para poder ver cómo hay a salir con esa visión cero. No podéis. O sea, arriesgáis no tan solo tu vida, sino que la de otros. Entonces, hay condiciones en que tú decís, no,
pasaba las 9, recién ahí vamos a empezar, porque ahí se deshieló un poco la máquina, qué sé yo. O a las 3, 4 de la tarde en el desierto de Atacama, cruzando de un pique a otro, con 45 grados de calor. Tocáis la camioneta y te quemáis la mano. Entonces, hay circunstancias que uno puede decir, bueno, son las que te tocó trabajar, sí, pero esas condiciones del trabajo hacen que tu actuar laboral esté condicionado por el lugar. Por eso que hay un decreto que es el 594 que dice condiciones laborales en los sitios o lugares del trabajo. Porque cada sitio de trabajo tiene... Mira esta sala, a 100 personas. O sea, aquí está una condición ideal, grande, buena, con infraestructura de un telón para proyectar y 2 televisores que proyectan lo mismo para los que están más atrás. Fantástico, ideal. Pero hay salas allá, ustedes estaban en salas que están en Minas, la 212, por ejemplo, una sala vieja, chica, oscura, hedionda. Tenéis que llegar con el proyector porque no hay proyector. Y la sala que está a la vuelta, que tampoco tiene proyector, no tenéis cómo oscurecerla para poder hacer una buena presentación, una sala clara, así, chica. Mira esto. Ahora, ¿qué son estos? 1, 2, 3, 4 contenedores. Porque esta es una sala modular. Las divisiones son los contenedores. Son contenedores. Es una sala modular. ¿Te fijáis? Fantástica. Entonces, esos son los elementos básicos con los que uno se enfrenta cuando está en el análisis de lo que va a ser un sistema de seguridad y salud del trabajo, que es la sigla SST. ¿Cuál es el propósito de un SST? Tal como lo dice acá, es un marco de referencia que pretende establecer la gestión de los riesgos y las oportunidades. O sea, eso es lo que nos compete a nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque indudablemente, cuando nosotros estamos trabajando, existe en la legislación la obligación de informarle al trabajador a qué riesgo se enfrenta en el desarrollo de su trabajo. La obligación de informar, ¿ya? O el derecho a saber, que es algo que el jefe tiene que indicarle a su subordinado. ¿Ya? Ahora, usted tiene su grupo de trabajo con sus ingenieros, con sus técnicos, gente de terreno, en un proyecto, y usted les informa a ellos los riesgos y las oportunidades del trabajo. Y a su vez, ellos tienen que ir informándole a su subordinado los riesgos y las oportunidades con las cuales se van a enfrentar en el desarrollo del trabajo. Porque en estricto rigor existe la capacidad y el compromiso, de acuerdo con la ley, ¿ya? Aquí en Chile tenemos no tan solo un mecanismo legal en pro de la seguridad y la salud del trabajador, sino que en este país hay 2 organismos que velan por ello. El Ministerio de Salud, por una parte, y la Dirección del Trabajo, por otra parte. Ambos estamentos no son lo mismo, ni son iguales, ni hacen lo mismo, pero para efectos de la seguridad y la salud del trabajador son muy parecidos. Me explico. Hay un concepto que se llama la higiene industrial. Lo voy a poner con un ejemplo. Una empresa tiene residuos. Supongamos que son residuos ferrosos, residuos metálicos. Y los coloca en una
tolva donde va colocando todo el deshuesa, el despiece, el despunte de elementos ferrosos. Viene un camión, lo toma y se lo lleva a la siderúrgica ASA para su fundición. Y la siderúrgica ASA a mí me paga por eso. Me compra los dedos. Para mí son residuos. Pero no son residuos peligrosos. Yo los voy a vender y de hecho me voy a beneficiar y esa plata de la venta de los despuntes la guardamos en un comité para la fiesta de fin de año. O sea, ni siquiera la empresa se está haciendo una ganancia con el despunte, sino que pagamos el asado de todos. ¿Ya? Por una parte. ¿Se fija? Pero resulta de que con este criterio, ¿ya? Yo tengo elementos que son residuos, por ejemplo, las baterías. Las baterías de las camionetas no son reciclables. Hoy día no todas están hechas de plomo. Todavía hay algunas de plomo, pero no todas. Pero el elemento con el que se fabrica es altamente contaminante. Entonces, esa batería, cuando yo me voy a deshacer de ella, tengo que contratar a una empresa que me tiene que demostrar a mí que tiene todos los permisos para trasladar la batería desde mi empresa a un lugar donde van a hacer el despiece de esa batería, le van a sacar todos los componentes que sean reutilizables para su reutilización. Sí. Ese es el compromiso, ¿te fijas?, que tiene la empresa respecto de la higiene. ¿Y eso quién lo vela? La dirección del trabajo. El trabajo del trabajador con esos elementos. El MinSal está mirando lo mismo. Entonces, cuando estamos viendo el residuo ferroso, a lo más el MinSal me va a decir, bueno, no genera emisiones, no hay forma de indicar que por contacto con el fierro se vaya a enfermar. Okay. Pero la dirección del trabajo con lo ferroso me va a decir, tiene que usar guantes, tiene que usar casco, tiene que usar calzado de seguridad. Eso no me lo dice el MinSal, me lo dice la DICTRAP, la dirección del trabajo. Entonces, te das cuenta que hay lugares en que se pisan unos con otros con el mismo propósito. Si estoy hablando de las baterías, el MinSal me dice, ok, la trompa es un EPP. ¿Se fija? Para no comerse los gases de la batería. La trompa es un EPP. Pero está custodiando la salud de la inhalación del ácido que tiene la batería. Entonces, hay elementos de la salud y hay elementos del trabajo. En este país hay 12 entidades gubernamentales que velan por algo así. El Código 101 del Trabajo dice que es obligación del empleador entregarle y proporcionar a los trabajadores los EPP necesarios para el resguardo de su desarrollo de la actividad. Es decir, si yo necesito entregarle al trabajador un delantal para que cubra sus ropas de calle, para que no las manche, no las rompa, ese es el EPP. Si es necesario entregarle calzado de seguridad, calzado de seguridad. Si es necesario entregarle guantes, le voy a tener que entregar guantes, antiparras, legionarios, etcétera. Todo lo que tengo que entregar. Pero va a ser en función y con ocasión del trabajo. O sea, los criterios de la salud, los criterios de la seguridad van de la mano de lo que yo defino como trabajo. ¿Se fija? Bueno, esta norma apunta para allá. ¿Ya? Ahora, esta norma, al igual que la que ya vieron, y las dos que han visto antes, usa el mismo ciclo, planifica lo que va a hacer, hace lo que está planificado, luego viene y verifica lo que se realizó, lo ejecutado, lo verifica con lo planificado, y si hay una buena evaluación del desempeño, o sea, un cumplimiento de lo planificado, el sistema queda satisfecho. O sea, no se diferencia de las otras normas de gestión. Es exactamente igual.
Y eso es gracias a que en los últimos años hemos estado trabajando en lo internacional para generar lo que se denomina normativas de alto nivel. ¿Ya? Estas normativas de alto nivel, o high levels, tienen que ver con el hecho de que todas las normas van a ser iguales. Van a tener 10 puntos, el punto 0, el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6. Van a tener ojalá el mismo título y van a estar enfocados en elementos muy parecidos. O sea, el 4 va a tener que ver con el contexto, el 5 con el liderazgo, el 6, y así sucesivamente. O sea, van a ser iguales. Van a enfocar y tratar cosas distintas, pero en el formato van a ser iguales. Lo que le va a permitir a ustedes, si conocen una norma, las conozcan todas. O sea, esa es la idea que tenemos a nivel internacional. El objetivo y el campo de aplicación de esta norma a ustedes ya seguramente se les va dilucidando y tiene que ver con el trabajador. Cualquiera sea el campo laboral. En el caso nuestro, nos centramos exclusivamente en el campo minero. ¿Y aquí con qué nos vamos a topar? Nos vamos a topar con un elemento que ustedes seguramente también conocen. ¿Ya? Y es, me voy a saltar todo esto porque son definiciones aquí, en el contexto de la organización. Cuando dice la organización debe determinar las cuestiones externas e internas, aquí es bueno que yo les indique lo siguiente. En minería existe el Código de Seguridad Minera. Y hay un reglamento minero. Bueno, tanto el Código de Seguridad Minera como el reglamento minera están por sobre esta norma. Las normas nunca están por sobre lo legal. Nunca. Una norma no es un escrito legal. Una norma no te puede obligar. Una norma no te obliga a nada. Son requisitos. Son consideraciones. Son, mire, si usted quiere lo hace. Porque es una norma que te dice, yo le puedo dar ideas de lo que yo creo que sería bueno que usted hiciera. Si quiere hacerlo, hágalo. Pero no es una obligación. Pero un reglamento, un código, son obligaciones. Esta norma, ¿qué característica o particularidad tiene? Que si yo tomo la normativa y digo dentro de la normativa, es absolutamente necesario que se respete la integridad del Código Sanitario Minero, o el Código de Seguridad Minero, o el Reglamento Sanitario, o el Reglamento Minero, o lo que sea, yo no es que la norma la esté haciendo obligatoria, lo que estoy indicando es que, dada la obligatoriedad del Reglamento de Seguridad Minera, dentro de la norma de gestión, yo lo que voy a hacer es gestionar esa seguridad. Pero el código en sí es demandante y obligatorio. ¿Ok? Esas son las famosas cuestiones. Entonces, ahí se abre el contexto. Porque si usted se acuerda del código, el código te indica desde que cómo se tiene que abrir una mina a cómo se tiene que cerrar. Te dice cómo salen las calles. Te dice cómo tú tienes que hacer los túneles, cómo tienes que establecer la parte de la ventilación. O sea, el código recorre todo lo que es un elemento minero. ¿Ya? Por lo tanto, está descrito todo lo que pudiese ser, en estricto rigor, beneficioso para el trabajador. Pero al mismo tiempo que dice que es lo beneficioso, también te indica, de manera directa, el anverso, es decir, qué es lo perjudicial. Si la moneda tiene dos caras, una no es mejor que la otra. ¿Ya? Usted siempre piensa que el lado de la cara de la moneda es mejor que el lado sello, pero es por el asunto de cuando mencionan probabilidades nomás, pero la cara o el sello no son ni buenos ni malos. ¿Cómo va a ser malo tener sello una moneda? No es malo. No, es que la cara es más bonita. Bueno, puede ser más bonita, pero el sello tiene su gracia también. ¿Se fija? Forman parte de lo mismo. La unidad es la moneda. ¿Ya? Bueno. Las necesidades y la comprensión de las expectativas de las partes interesadas
que también forma parte de las otras dos normas que ustedes han revisado. Al ser esta una norma de alcance internacional y tener la misma estructura SL de las otras normas, los trabajadores siempre van a tener la mejor expectativa del trabajo. Ustedes que ya trabajan a lo mejor. Cuando iniciaron su vida laboral en una empresa, en la empresa que están hoy día o en la que pudieron haber partido y hoy día ya no están, o en la que hoy día están, uno está en su trabajo porque tiene expectativas laborales respecto del lugar donde trabaja. ¿Ya? O sea, si yo estoy trabajando en una empresa y viene otra empresa internacional y me dice, Marco, ¿podemos conversar contigo? Claro. ¿Tienes alguna restricción de conversar de trabajo? ¿En qué sentido? Si te ofreciéramos una alternativa de que trabajes con nosotros, ¿tienes alguna restricción para hablar de ello con nosotros? No, ninguna. O sea, yo creo que si le digo al gerente que ustedes conversaron conmigo de trabajo, no va a querer seguir negociando con usted. Pero si yo puedo conversar con usted, claro que puedo conversar con usted en el plano privado. Y para ello no me gustaría conversar en esta que es mi oficina de trabajo. O sea, estoy conversando con ustedes en mi oficina de trabajo de irme. No lo encuentro ético. Pero si ustedes gustan, nos podemos contar en alguna otra parte y conversamos. Entonces, ya, ¿qué estoy indicando? Estoy indicando que tengo expectativas. ¿Se fija? Y si en esa comida me dicen, mira, nos gustaría que te hicieras cargo de lo mismo que estás haciendo ahora, pero aquí en este proyecto, en esta parte. Entonces, lo primero que le pregunto es, ¿Santiago? No, no sería Santiago. ¿Tengo autorizaciones? ¿Tengo autorización para seguir haciendo clases? No. Entonces, ha sido un placer conversar con ustedes, la comida estuvo muy rica, pero mis dos condiciones son, ojalá el 80% del tiempo Santiago, y ojalá no haya problemas porque yo siga haciendo clases. Esas son mis condiciones. Supongamos que aceptan mis condiciones. Me van a decir, te vamos a ofrecer tanto. Entonces yo le voy a decir, no, por ese monto yo no me cambio. No, pero es que es interesante el monto. Sí, el monto es interesante, pero yo estoy perdiendo, ya con el tiempo que llevo en la empresa, toda la indemnización porque tendría que renunciar. No me van a echar, señores, donde el cliente dice, oye, sabes que me voy, pero échame, va a agarrar el finiquito, voy a decir, ¿te querés ir? Ándate, no te hay pato. Encima se va a enojar conmigo. Entonces yo necesito que usted me asegure la indemnización que voy a perder, me la devuelva usted en el plazo de 5 años o en el plazo de 3 años, que es el proyecto que tú indicas que yo estaría dirigiendo, porque si el proyecto se acaba en 3 años más, yo quedo sin pega. Perdí todos los 11 años anteriores, entonces, y eso significa, no sé, pues, tanta plata. Además, un vehículo de las mismas características que tengo ahora. Bueno, si es mejor, fantástico. No quiero un auto BMW automático del año, no, quiero la misma camioneta parecida a esa, una camioneta de trabajo. Pero esa camioneta de trabajo yo también la quiero con el hecho de que usted me entrega los vales de benzina, o sea, que usted me entrega un monstruo de camioneta que se va a chupar 10 litros por kilómetro, yo voy a caer en la ruina. Sí, voy a caer en la ruina, voy a llegar a la pega, voy a tener que salir de la pega llenando el estanque, y llegar a mi casa llenando el estanque, y con lo que cuesta la diésel o la benzina hoy día, voy a caer en la ruina. O sea, si sacáis la cuenta 80 lucas diarias, que saldría esa gracia, en 20 días ya tenéis mucha plata, 1.600.000. Entonces me tenéis que pagar 1.600.000 para puro echar benzina, no me es rentable. No me es rentable, porque me pagué 10, descuéntale el tiro 1,6, que es la benzina, que la tengo que poner en el vehículo. No es ganancia, tampoco es pérdida, pero yo no quiero eso, porque en este minuto no tengo eso. Ese problema no es mío. Ahora, yo no me voy a Coyhaique de vacaciones o no me voy a la costa en la camioneta, porque además sé que si me controlan en carretera y me dicen, este vehículo es suyo, no, es de la compañía, ok, usted está usando la camioneta de la compañía para sus viajes personales y eso es una multa, es una infracción.
No voy a Farellón en la camioneta de la empresa, voy en mi auto particular. ¿Por qué? Porque si yo le echo benzina a la camioneta pagando con factura, estoy ganando IVA. Entonces, por eso que es delito. Si no es delito porque yo use la camioneta de la empresa para ir a Farellones, es delito porque yo la llené con una factura que salió de la empresa y estoy diciendo al impuesto interno que estoy rebajando el IVA, que estoy pagando, pero yo no estoy trabajando con la camioneta, no están planes de trabajo, están planes de diversión. ¿Me entiendes? Entonces, hay circunstancias que son las cuestiones y son las expectativas. Y todos los trabajadores tenemos expectativas. Puede que las expectativas que usted tenga en este minuto sean X más Y. Y quizá en 5 años sean X más Y más Z. ¿Por qué? Porque va a tener más experiencia. Va a haber cometido errores que ya no va a cometer. Entonces, cuando usted se vende ya con una experiencia de trabajo. ¿Vale más? Bueno. El alcance de un sistema de la seguridad y la salud del trabajador es precisamente, para que ustedes lo entiendan bien, tal como se lo señalaba al inicio, todo lo que tenga que ver con la accidentabilidad o las enfermedades profesionales son con ocasión del trabajo. O sea, todo lo que usted gestione tiene que ser con ocasión de la actividad laboral. No tiene que ver con el accidente de trayecto que puede ocurrir, pero el accidente de trayecto, tal como está definido, es cuando usted va de su casa al trabajo y le pasa algo. Usted va a ser atendido en la mutual, en la Asociación Chilena de Seguridad, donde sea que esté adscrita la empresa, gratuitamente. Pero a mí como empleador no me va a correr las horas que usted no va a trabajar. Sus horas no trabajadas no son imputables a la siniestralidad de la empresa. La siniestralidad de la empresa le es imputable toda aquella hora en que un trabajador no trabaja por accidente. ¿Y eso qué significa para mí? Significa que a mayor tasa de me sube a mí el seguro que tengo que pagar, la cotización del seguro. Si yo no tengo ningún accidente, soy una empresa de bajo perfil, voy a pagarle a la Asociación Chilena o a la Mutual 0,95% de mi planilla anual en el seguro. O sea, el 0,95% de lo que anualmente yo le pago a los trabajadores. O sea, si les pago 10 millones anual, el 0,97% de esos 10 millones es el seguro que yo tengo que pagarle a la Mutual. Pero si se me accidenta un trabajador, ya no va a ser 0,95, va a ser 1,25. Porque mi trabajador tuvo días de ausencia por accidente, entonces me sube la siniestralidad. Y ese aumento de la siniestralidad por las horas perdidas van a hacer que el 0,95 a lo mejor se vaya al 1%. Bueno, el 1% de la planilla de 10 millones es pagarle más en el seguro a la aseguradora, Asociación Chilena de Seguridad, que son administradores del seguro, más plata. ¿Por cuántos años? Por 3 años, fija la ley. Determinado el monto que hay que pagar, ese monto se revisa cada 3 años. Entonces, ¿qué es lo que la empresa nosotros intentamos hacer? Bajar la cotización. Si estoy en un 3, el 3% es la planilla total. Si lo bajo a 2%, estoy ahorrando el 1% de la planilla total anual en impuestos del seguro que le estoy pagando al administrador. Ahora, si se me accidenta un trabajador, el administrador del seguro, que es la H o la mutual, al trabajador le brindan la mejor atención del mundo, sí, pero no es gratis para mí. Es gratis para el trabajador, pero no es gratis para mí porque yo estoy pagando un seguro. ¿Ya? Y obviamente que si no se accidenta nadie en el año, es como si usted conduce y tuvo que sacar el seguro obligatorio de accidentes contra terceros, si usted no atropelló a nadie, si no chocó con nadie, si usted no hizo nada, y hiciese que utilizar el seguro de las 5 lucas, 9 lucas, 10 lucas, 12 lucas que pagó, son 5, 10, 9, 20 lucas que le pagó usted a una aseguradora, usted se las pagó y la aseguradora no las gastó, porque usted nunca accidentó a nadie. Pero si usted accidenta a alguien y hace uso del seguro, la aseguradora tiene que pagar. Usted ya pagó un seguro. No le sale gratis, pero le sale a 10 lucas.
y la aseguradora tiene que pagarle al otro 300, 400, 500, 1.000.000 de pesos. ¿Se fijan? Entonces, esto en Chile, la ley 19.744, es perdón, la 17.644, es una ley que habla de la administración de un seguro. La salud de Chile, a través de las mutuales o los administradores del seguro, son precisamente para eso. ¿Ya? Bueno. El liderazgo y la participación de los trabajadores. Esto es lo distinto respecto a lo que usted ha visto. Esta es la única norma, en virtud de lo que yo les había comentado, de la OIT, de la Oficina Internacional del Trabajo, en donde la OIT, en estas normas, fijó que el trabajador tenía que participar de manera activa en la gestión de la seguridad y de la salud ocupacional. De hecho, para ser bien honesto, los trabajadores siempre participan. ¿Cómo? A través de su comité paritario. ¿Ya? Es decir, la creación y conformación de un comité paritario en Chile es obligatorio. Si la empresa tiene sobre 25 trabajadores contratados, más de 25 trabajadores contratados, para el mismo proyecto, para la misma actividad, para el mismo lugar, es obligatorio conformar un comité paritario. Pero la ley nos dice que si usted tiene 6 trabajadores, 10 trabajadores, no tiene que tenerlo. La ley dice que es obligatorio sobre 25 trabajadores. Obligatorio. Pero tener menos de 25 y más de 10 es absolutamente factible tener un comité paritario. No es obligación, pero tú lo puedes tener, tú lo puedes armar. La obligación es sobre 25. Igual que si hay más de 100 trabajadores en el lugar de trabajo, tú tienes que tener un departamento de prevención de riesgo con un prevencionista contratado. Si tú tienes menos de 100 trabajadores, no necesitas tener un departamento, pero tienes que contratar un prevencionista de riesgo por horas. Una cantidad de horas. O sea, la normativa respecto a la prevención de riesgo en Chile está muy bien establecida. Esta norma dice los trabajadores deben participar, pero en Chile siempre han participado desde la creación de los comités paritarios. No digo históricamente, porque en 1920 no participaban, en 1930 no participaban, en 1940 no participaban, en 1950 no participaban, en 1960 no participaban. Empiezan a participar de 1965 en adelante. ¿Se fija? En Chile, en Europa desde 1810 que están participando, en algunos países, en algunos tipos de trabajo. Pero bueno, eso es lo histórico. Bien, ¿cuál es el concepto? Y ustedes esto, si lo analizan, se van a dar cuenta que no es más que lo que yo les voy a señalar. El liderazgo en seguridad es único, es único. Si yo veo a mi jefe que no usa guantes, que no usa calzado de seguridad, que no se pone el casco y anda en terreno, yo trabajador no voy a tener ninguna invitación a ponerme los guantes, a usar el casco, a ponerme zapatos. Si veo a mi jefe directo que no lo hace. Entonces, en seguridad muchas de las cosas surgen o se pueden implementar debidamente por la imitación. Que el trabajador vea a su jefe con bototo, con casco, antiparra, cubre nuca, se coloca el bloqueador solar, etcétera, anda con el chaleco reflectante, etcétera, el trabajador va a imitar al jefe. Mariela, cancela tu micrófono, porfa. O quien esté ahí con el micrófono abierto porque suena de fondo, gracias. Bueno, entonces el liderazgo, el compromiso con la seguridad parte con la imitación. Los seres humanos somos seres imitativos.
un fenómeno que también ya habíamos conversado en algún minuto con ustedes es el efecto de la política. ¿Ya? Una política en seguridad y salud del trabajador. Pucha, estamos llenos de política, de reglamentos, de leyes, de decretos, de manuales, de protocolos, y todos tienden a la seguridad. La ley del tránsito, para andar en la calle, en un automóvil, tiene un carácter punitivo, o sea, tiene un carácter castigador, pero es por tu seguridad. Dígame, ¿qué han andado en la calle? ¿Qué auto anda 50 kilómetros por hora? ¿Qué auto? Ahora, tú de pronto vayas a 50 kilómetros por hora y te pasas hasta el carrito del gasto. Va más rápido que tú. Entonces, y además el que viene atrás, que quiere ir más rápido y tú vayas a 50, te bocinea. Porque 50 es como estar detenido. Entonces, el reglamento dice 50 por tu seguridad. Por la seguridad de los otros, de un peatón, de un ciclista, de un motociclista, lo que sea. Pero esa política tiene visión y misión. O sea, la visión es que tú no te accidentes. La misión es que ojalá reduzcamos al máximo la accidentabilidad en las calles y obviamente las tasas de muerte que hay por accidentes del tránsito, que en Chile son más que lo que ha provocado la pandemia. En Chile anualmente muere más gente en accidentes del tránsito que la gente que ha muerto por COVID. Y resulta que el accidente del trabajo no es tratado como una pandemia o como una enfermedad. Y se muere más gente por eso que por COVID. Entonces, bueno, no es lo mismo. Pero si uno hace la analogía como la hacen algunos, se torna complicado. Entonces hay que preguntarse, chiquillo, digo chiquillo porque aquí tengo dos estudiantes presentes. Hay roles y responsabilidades. Y los roles y las responsabilidades, como una vez se los señalé, la responsabilidad es indelegable. Yo tengo la responsabilidad por ser el ingeniero jefe de mi sistema integrado de gestión. De lo bueno o malo que se haga, yo soy responsable. Yo delego en mi subordinado, que también es un ingeniero, que también tiene sus roles, donde él es responsable por sus roles, pero lo que él haga mal es responsabilidad. Si él hace mal, afectando a su subordinado, respecto de su subordinado, él es el principal responsable. Y luego yo, por la subsidiariedad que tiene la responsabilidad. Si en la empresa trabaja un contratista y contrata a una persona y esa persona se accidenta y el contratista no le brinda los primeros auxilios, por así decirlo, yo soy responsable de brindarse por subsidiariedad. La ley de subsidio a la seguridad me obliga a mí a actuar como empresa mayor sobre una empresa menor. Entonces, hay roles y responsabilidades. Y en esto de la seguridad y la salud ocupacional, más en la seguridad respecto de la accidentabilidad de una persona, hoy día tiene carácter de demanda civil. Y eso es complicado, porque la demanda civil es contra tu persona, contra ti como persona. ¿Ya? Y una persona, la esposa de un trabajador que se accidenta y que usted no hizo nada, le pueden poner a usted una querella en lo personal. Y la ley la recibe, acoge esa denuncia, acoge esa demanda y lo lleva usted a tribunales. Porque se puede hacer. La ley lo permite. Bueno, el 5.4 es el numeral donde al trabajador se le debe consultar, debe participar de manera activa. El comité paritario es el principal órgano de consulta y de participación de los trabajadores. Así que como ingeniero, cuando usted tenga a su cargo gente, cuando esté en un proyecto, cuando esté en alguna parte,
lo primero que tiene que armar con su gente es, si va a hablar de seguridad de los que van a estar trabajando con usted, es preguntarse, ¿cuántos somos? 35. 35, o sea, hay que conformar un comité paritario. 6 representantes de los trabajadores, 6 representantes de la empresa. Si usted es la máxima autoridad de la empresa, usted designa a las 5 personas o a las 6 personas que van a conformar su equipo del comité paritario representante de la empresa. Y le dirá a los trabajadores que empiecen a pensar en por quién votar, porque se va a abrir una votación en un día en cuestión, con papeleta, donde van a poder colocar el nombre de los 25 trabajadores que son susceptibles de ser escogidos para conformar el comité paritario. Se va a llamar, se va a informar a la ACT o a la Mutual que se está haciendo la conformación de un comité paritario, porque si no hay prevencionista de riesgo en la unidad, tiene que venir un prevencionista de riesgo de la Mutual a ser ministro de fe. Se conforma el comité paritario y los cargos son definidos de acuerdo a la votación. El que tiene la más alta votación, el que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, así las 6 primeras grandes mayorías. De las 6 primeras grandes mayorías, las 3 últimas mayorías van a ser los reemplazos de los primeros 3. Y dentro de los primeros 3 debe elegirse al presidente del comité paritario, que va a ser el que va a gozar del fuero laboral por ser presidente del comité paritario. No necesariamente el que saca la más alta mayoría va a ser necesariamente el presidente del comité paritario o el que tenga fuero. Puede haber tenido la primera mayoría y él no querer ser el presidente del comité paritario. Pero de entre los 3 primeros tiene que surgir el presidente del comité. Escogido eso, ¿te fijas? Viene generar la reunión donde están los representantes de los trabajadores en un mínimo de 3, con un máximo de 6, y los de las empresas en un mínimo de 3 con un máximo de 6, y están pareados. Por eso se llama comité paritario, porque hay paridad, están pareados. Y los trabajadores harán sus peticiones y la empresa tomará nota para darle respuesta a la brevedad posible sobre esas inquietudes que los trabajadores. Eso se llama consulta y participación de los trabajadores. No es que con la existencia de un comité paritario las cosas se resuelvan, los problemas se resuelvan, pero por lo menos está en la instancia de la conversación y del ponerse de acuerdo. ¿Ya? El numeral 6 habla de la planificación. Y como todas las normas de gestión, la planificación es sine qua non. Tú planificas y en cuanto planificas tienes el acto inmediato del control, porque tú sabes qué es lo que va a ocurrir. Usted planificó venir para acá a esta clase. ¿Me fija? Está acá, en esta clase. Su objetivo era llegar a la clase, llegar a esta sala. Quizá el lugar es distinto al que hemos estado siempre. Pero bueno, estamos en este lugar, ¿te fijas? Y estamos haciendo la clase. No se iba a suspender esta clase, excepto que la organización de esta prosecución hubiese señalado que como hoy día es 21 de mayo y es feriado, y podía haber una merma en la asistencia, la clase se suspendió. Pero no la suspendieron. Aquí estamos en una clase. ¿Se fija? Estamos grabando la clase y la tenemos vía Zoom para que aquellos compañeros que no estando aquí presencialmente puedan estar conectados vía Zoom. Y va a quedar grabada y depositada y se le va a enviar a los demás por el correo para que vean que la clase o los contenidos de esta clase, se fija, se conversaron con ustedes que están presenciales y obviamente ellos puedan tener acceso a los temas y contenidos que aquí se tratan. Y la normativa en el numeral 6 dice en el 6.1 sus riesgos y oportunidades. Y obviamente ya lo he señalado, no quiero ser tan repetitivo, pero si ustedes se recordarán, riesgo es una probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado. Eso es un riesgo. Y la oportunidad es un evento que uno desea que ocurra, pero si uno participa de la posibilidad de la ocurrencia, este tiene una probabilidad de ocurrir. Me explico. Todos tienen la oportunidad, nosotros 3 tenemos la oportunidad de ser millonarios si jugamos al loto. Los 3. ¿Tú juegas al loto?
¿Tú juegas al loto? Ya. Si tú no juegas al loto, no tienes ninguna posibilidad de sacarte el loto. Ninguna. Porque no juegas. Pero si usted juega y yo juego, los dos tenemos una probabilidad de sacarnos el loto. Existe el riesgo que nos saquemos el loto. Pero no es riesgo, es una oportunidad. ¿Te fijas? No existen las oportunidades negativas o las no oportunidades. Pero sí existe el complemento de la oportunidad que es el riesgo. Porque a lo mejor sacarse el loto le soluciona la vida. Pero también sacarse el loto, y se saca un loto súper acumulado, súper millonario, y a lo mejor le arruinan la vida. Porque es tanta plata que después te va a estar asustado mirando para todos lados porque no va a querer que lo rapten, no va a querer que le pasen mil cosas, porque como tiene tanta plata, pasa a ser también un acto codicioso, un acto de codicia. ¿Te fijas? Bueno, a mí me encantaría hacer un acto de codicia en todo caso, para serle bien honesto. Y no por el hecho de no querer, como dice la gente, yo no quiero ser millonario y dejar de trabajar. No, no, por supuesto. Pero lo más probable es que uno, obviamente, ya el trabajo no lo vea como algo necesario, sino que básicamente como algo que complemente la vida. Porque si no, Steve Jobs no fija, y el otro millonario de la Windows no tenía trabajando. Ya, porque ese gallo pestañea y se gana 20 millones. Pestañeó 2 veces y ya son 40 millones. O sea, ¿qué necesidad puede tener de levantarse a trabajar? ¿Pero por qué se levanta a trabajar? Porque evidentemente es su vida. ¿Ya? Es como el Farca. Se levanta aquí a regalar plata, si es su vida, si tiene tanta plata que millones más, millones menos. Bueno, el 6.12 se llaman los hiper. I de identificación, P de peligro, E de evaluación y R de riesgo. Hiper. ¿Ya? Esa sigla, hiper, usted la va a encontrar en minería. Más de una vez. ¿Ya? Los hiper, yo los he visto en todas las mineras de nivel nacional. En diferentes tipos de proyectos o con diferentes tipos de alcance del proyecto. ¿Ya? Hiper en Codelco, hiper en Coya, hiper en BHP, hiper en Anglo, hiper, los famosos hiper. Las identificación de peligros y las evaluaciones de riesgo. Porque un peligro nunca va a desaparecer. Nunca. ¿Ya? Entonces, si yo identifico el peligro, tengo la certeza de poder evaluar el riesgo. Un precipicio. Para el norte, para el sur, hay lugares hacia la cordillera que son verdaderos precipicios. Ese precipicio nunca va a desaparecer. Y el camino va bordeando el precipicio. ¿Cuál es el riesgo? Desbarrancar. Ese es el riesgo. ¿Cómo minimizo el riesgo de caerse? Pongo una valla de contención. Me quedo dormido, ¡pah! Y choca la camioneta contra la barrera, quedo metido en la barrera, pero ¿qué veo? No me desbarranco. Identifiqué el peligro, nunca va a desaparecer. Pero la evaluación del riesgo me lleva a colocar eso. No garantiza que igual no me desbarranque. Pero puede ser que al haberlo identificado, la medida de seguridad que voy a adoptar permita que yo no muera. ¿Se fijan? Entonces los hiper son tremendamente importantes porque van a depender exclusivamente de dónde se encuentre el hiper. Dónde se encuentre, porque yo puedo decir, aquí en la sala se hace un forado en el piso. El peligro es que nos caigamos a ese forado. Y yo puedo decir, hagamos una malla de contención en torno al forado, o coloquemos un tableado encima del forado, y nadie se va a caer al hoyo. Está identificado el peligro. O alguien puede decir, oiga, profe, y todos esos escombros que están allá en el patio, ¿por qué no rellenamos el forado?
Ah, buena onda, pues, ya, traigámoslo y arrollamos el forado y se acaba el peligro. O sea, hay peligros que pueden desaparecer. No es que el peligro no desaparezca siempre. Ahora, la definición de peligro es la condición de inseguridad. ¿Ya? Hay condiciones de inseguridad. Me explico. Usted tiene cuchillos en su casa, ¿cierto? Y tiene cuchillos con filo, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro inminente de un cuchillo con filo? Cortarse. Un dedo, un pedacito de dedo, qué sé. Ese es el peligro. ¿Va a desaparecer? Nunca. Mientras tenga cuchillo, va a estar. Entonces voy a hacer desaparecer todos los cuchillos. No hay problema. Trate de cortar con una cuchara. O trate de cortar con un tenedor. No va a poder. Entonces usted necesita cuchillo. O sea, el concepto de peligro es en función de la condición de la actividad desarrollada. ¿Ya? Para que lo tenga claro. Otro elemento de los hiper son las condiciones legales o los eventos legales asociados al evento. El requisito legal siempre está presente, no en la condición de peligro, pero la legislación, el Código del Trabajo chileno indica que es responsabilidad de la empresa no exponer a sus trabajadores a peligros de manera innecesaria. Lo que significa que si un trabajador, advirtiendo la posibilidad de un peligro inminente, y yo le doy una orden de ejecutar, me puede decir, no, yo no lo voy a hacer. Entonces yo le digo, entonces yo lo voy a despedir. Bueno, sí, despida. Y lo despido. Ese trabajador con justo derecho va a ir a la inspección del trabajo y decir, me echaron. Ah, sí. ¿Y por qué? Porque no quise hacer esto que ponía en peligro mi vida y no tenía las mínimas condiciones de seguridad que garantizaran que yo no iba a perderla. Entonces el inspector va a notar todo eso y va a levantar inmediatamente la investigación. La investigación de no considerar el hiper. ¿Se fijan? Y se va a dejar caer un inspector en la empresa y me va a decir, vengo de parte de un caso que se abrió por el trabajador tanto por estos efectos. Esa actividad, ¿dónde se iba a realizar? ¿Dónde se está realizando o quién la está realizando? Yo voy a tener que decirle, mira, esa actividad era hacer esto, esto, otro, y él se negó. Ya, va a decir. O sea, usted le estaba pidiendo que se parara arriba de la silla para encender el proyector. Sí, eso fue lo que le pedí. Y él se negó. Sí, él se negó. Y se negó y dijo que mientras usted no le colocara una cuerda de vida, él no se subió. Exactamente, eso fue lo que él dijo. Ya. Entonces, el tipo va a decir, a ver, ley dice que si la altura del piso al lugar donde voy a estar sostenido es 1 metro, yo tengo que poner arnés y cuerda de vida. Esa es la ley. Pero es que me di cuenta. No, entonces no podría ser negado. ¿Me entiendes? Entonces, si aquí hubiese 1 metro, o sea, no digo, no subas arriba de eso, que si hay 1 metro, para encender dice, no, yo no me subiré. No, si la ley no me sube. ¿Cómo si no? No, no me sube. No, echa. Oiga, pero aquí hay 1 metro, o sea, el trabajo ya está feliz. Usted no cumplió con lo que tenía que con la ley. Pero si yo encender eso, no va. Bueno, no importa si no es la actividad, es la acción, es la condición. ¿De acuerdo? Esos son los conceptos de seguridad. Entonces, en el ejercicio del trabajo, ustedes muchas veces se van a ver obligados a entender la magnitud del evento, establecer la condición y el contexto para poder elaborar un buen objetivo de calidad. Un buen objetivo de calidad a tener en cuenta es el requisito aplicable, el riesgo y la oportunidad, la consulta al trabajador. Eso es básico. El derecho a saber, la obligación de informar. Nunca se olvide de eso, por favor.
¿ya? Porque el trabajador lo primero que alega cuando le pasa algo es que no le informaron de lo que le podía pasar. Usted puede decir, pero si tengo un papel firmado por él, mire. Entonces, ya, el inspector dice, oye, pero firmaste acá. No, yo firmé un papel en blanco. ¿Cómo? Sí, pues trajeron un papel, firmen. Qué pena que no firmar. Firma. Y firmé, porque me había obligado a firmar. Pero yo no tenía idea que lo que estaba firmando decía todo eso. Po. O me hicieron firmar y decía todo eso. ¿Qué dice ahí? Puro título. No, es que si usted hace doble clic en el título aparece. Ah, ya, sí, pero aquí puede estar diciendo que yo estoy bajo firma indicando que no quiero que me paguen mi finiquito. Que no quiero, que estoy renunciando a mi EPP. O sea, hay cosas que son irrenunciables según la ley. Hay cosas que son irrenunciables. La ley te prohíbe que tú renuncies. Y si tú renuncias o no los quieres usar porque tú renuncias, la ley te castiga, porque son irrenunciables. Bueno, el concepto de los recursos respecto de la competencia, que todas las personas tengan la competencia en lo que tienen que saber hacer es sine qua non. Ahora, usted puede tener un departamento de seguridad y salud ocupacional con prevencionistas de riesgo, con prácticos en enfermería, con fonoaudiólogo, con psicólogo. Bueno, mientras más grande la empresa, más profesionales puede tener. Se puede dar esos gustos y esos placeres. Fantástico. Fantástico. ¿Ya? Es como un club deportivo. ¿Se ha dado cuenta que el club deportivo tiene paramédicos, tiene psicólogo, tiene acondicionador físico? Tiene un montón de gente, ¿verdad? Un montón de personas, un montón de profesionales. Y la actividad de fútbol. En su empresa, le aseguro que no hay tanto profesional encargado de la seguridad suya como no hay en un equipo de fútbol. Bueno, en un equipo de fútbol profesional, obviamente, donde la Asociación Nacional de Fútbol indica qué es lo que hay que hacer para ser parte de un equipo profesional. Te obliga a tener eso. Te obliga. Porque en los barrios también hay clubes de fútbol y yo no conozco ningún médico, ningún preparador de arquero, porque es un club de barrio. El fútbol amateur es distinto al fútbol. Pero eso es tomar conciencia. Y el principio de la comunicación. Yo estoy comunicándome con usted. Estoy tratando de ser lo más sintético posible, porque la norma, si nos ponemos a leer la norma es una lata, tratar de motivarlos a ustedes a que entiendan que la seguridad y la salud ocupacional no es un juego y que ustedes como ingenieros civiles en mina van a estar muy ligados a esto porque esto es prácticamente es la Biblia, el bendito de las empresas. O sea, la empresa mandante te puede perdonar muchas cosas a veces del medio ambiente o de la calidad propia de los elementos, pero no te perdona acerca de la seguridad. No te perdona. O sea, el curso de seguridad tenéis que hacerlo sí o sí. No te lo perdono. Entonces la comunicación es vital. La comunicación interna, el diálogo con los trabajadores, el diálogo con el comité paritario. Y la comunicación externa, el diálogo con el mandante, con el proveedor, con el cliente, con la mutual, con el encargado de la mutual. Cuando te hacen el ISTAS 21 para establecer cómo está tu compromiso de los trabajadores con la empresa, cómo está la estabilidad mental de los trabajadores, cómo está el clima laboral. Es una obligación. Medirlo cada 3 años. Con la pandemia, la mitad de las empresas salieron de eso. Bueno. Esto de la información documentada son los documentos propios de un sistema de gestión que no vale la pena repetir. Pero vamos a la operación. La planificación y el control operacional.
¿Qué es lo más difícil de establecer en el concepto de la operación respecto de la seguridad y la salud del trabajador? O sea, va a parecer de perogrullo, pero en realidad, si uno supiera con anticipación qué es lo que va a ocurrir, la prevención sería un arte maravilloso. Porque yo, si sé lo que va a pasar, establezco las condiciones para que no ocurra. Tomo las precauciones para que no ocurra. Pero el accidente es un evento no deseado que puede ocurrir en cualquier minuto. No así la enfermedad profesional, que si hay buenos estudios yo me puedo anticipar con debida anticipación. ¿Por qué estamos vacunando contra la influenza? Porque sabemos que si vacunamos y viene el brote de influenza, la gran cantidad de personas que estén vacunadas no se van a enfermar. Eso es prevención. Pero yo prevengo la enfermedad, pero no tengo ninguna prevención contra la viruela del mono. Porque acaba de salir la viruela del mono. No hay prevención contra... Además, con una enfermedad que se supone estaba erradicada de la faz de la Tierra, que es la viruela. O sea, seguramente no hay métodos preventivos para la viruela del mono, porque no teníamos idea que iba a surgir la viruela del mono. Y si mañana surge la viruela de la jirafa, la viruela de los rinocerontes, menos. Este no es un país que los monos andan en la calle, pero hay países que sí, los monos van en la calle y te pueden subir a la mesa y te pueden comer la comida y tú no les podías hacer nada porque son sagrados. Pero este no es un país con monos. Pero si llega un avión al aeropuerto y no se detecta porque no es COVID, y infecta a los que están en la fila, infecta a los demás, vamos a tener viruela del mono en Chile. Y si la viruela del mono es más fregada que el COVID o menos fregada que el COVID, da como lo mismo, porque ya tener la viruela del mono suena raro, o sea, estoy con viruela del mono. Ya, no sé si me va a salir más pelo, si me va a dar por los plátanos, si me voy a ir para los árboles, no tengo idea de lo que me va a pasar. ¿Qué es la viruela del mono? ¿Alguno de ustedes sabe qué es la viruela del mono? Entonces, esa es la amenaza. Eliminar el peligro y reducir el riesgo, hay que conocer el peligro. ¿Qué es la viruela del mono? Para poder contrarrestarla, para poder generar algo que nos genere una condición de seguridad, tengo que entender lo que está pasando. ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID? Sabemos qué es y sabemos cómo puede mutar. Por tanto, de alguna forma u otra podemos saber qué vacuna es la que podemos realizar. Y eso es prevenir, ¿se fija? Bueno. Este es un numeral nuevo también dentro de lo que es las normativas de gestión, sobre todo en esta, que es la preparación y respuesta ante emergencia. Una emergencia de seguridad siempre va a involucrar algún tipo de daño en la persona. Golpeado por, caída de nivel, ¿se fija? Quemado por, atrapado por. Es decir, situaciones que pueden ser complejas desde la perspectiva de la persona que está accidentado. Cortado por, ¿se fija? Y en ese sentido hay que contar con una disponibilidad inmediata de prestar los primeros auxilios. La ley dice que usted cuando hace la prestación de primeros auxilios no puede hacer nada interviniente, o sea, usted no puede agarrar al tipo y intubarlo, por ejemplo. Si usted no es médico, usted no lo puede intubar. Si no es paramédico, no lo puede intubar. ¿Ya? Tampoco le puede poner una inyección, le puede poner una vía, porque no es médico, no es paramédico, no puede recetar nada, porque no es médico, no es paramédico. Entonces, lo que puede hacer usted es prestar los primeros auxilios, aislar, asegurar, al inmovilizar, etc. Pero no le puede prestar ninguna atención más allá del siempre primer auxilio. Pero para prestar el primer auxilio usted tiene que tener los elementos básicos para el auxilio. Una camilla, por ejemplo, una frazada, un pañuelo para el cabestrillo, un par de placas de madera para una inmovilización de fractura de pierna, etc. O sea, usted puede tener cosas en su sala de primer auxilio que vayan directamente proporcionadas a la ejecución de la actividad que está realizando. Si usted está en una sala de oficina, en una oficina donde solamente hay PC y escritorio,
A lo mejor el más grande de los accidentes es que la secretaria se pega en el muslo y dice, ¡ay, me pegué! Que le va a mandar la pierna, le va a poner un cabestrillo. Cualquier cosa que le haga a la secretaria en la pierna lo puedan acusar después de que saque cosas. Mejor no lo haga. Entonces, ahí no va a haber una gran sala de primer auxilio, donde usted le va a decir, ya, recuéstese aquí, tome agüita y descanse. No. Pero si está hablando de una actividad donde hay más de actividades manuales, actividades pedestres, usted va a tener que tener una sala de primer auxilio. Si estamos hablando de condiciones de cómo se llama, de actividades que contienen riesgos. Toda actividad humana contiene riesgos. Toda. No hay ninguna actividad humana que no. Incluso hay gente que se ha muerto durmiendo. Entonces no es que la actividad de dormir sea tampoco muy exenta de riesgo. Bueno, el seguimiento y medición, análisis y evaluación del desempeño es un numeral normativo, está en todas las normas, donde obviamente hay que medir la siniestralidad, hay que medir la accidentabilidad, hay que medir las tasas de mortalidad, hay que medir las tasas de enfermedad, si es que estas enfermedades son recurrentes. Medir permite controlar. Si yo no lo puedo medir, no lo puedo controlar. Por tanto, medir es la directa relación respecto de si yo quiero controlar y quiero eliminar algunas causas que sean fuentes de accidentes. ¿Ya? Evaluación de los cumplimientos, que nos va a orientar hacia las auditorías. ¿Qué es una auditoría? Es una actividad que se hace programadamente, de manera planificada, con conocimiento del auditado y que va a ser auditado, qué es lo que se le va a auditar, el alcance de la auditoría, con el único propósito de lograr que si hay alguna actividad en el resultado de esa auditoría que indique un hallazgo de desviación de lo planificado respecto a lo que se ejecuta, entonces poder tomar la acción frente a esa no conformidad y generar una acción correctiva. Eso es el propósito de la auditoría. Todas las auditorías y todas las actividades propias de la organización en torno a la seguridad y a la salud de los trabajadores deberán ser informadas en un informe anual denominado revisión de la dirección, para que la alta dirección esté consciente e informado de lo que se hace. ¿Ya? Y finalmente, la mejora. Lo anterior, donde se hicieron los hallazgos de las no conformidades, van a generar planes frente a estos incidentes o no conformidades y las correspondientes acciones correctivas. Esto que estamos haciendo en este minuto, o lo que yo estoy haciendo en este minuto, de estar grabando esta clase, y en conexión con algunos colegas de ustedes que no están presentes, y en virtud de que colegas que no asistieron puedan revisar esta grabación, se fija, a posterioridad, de manera asincrónica, como se denomina hoy día, ¿ya? Esta es una acción correctiva frente a una evidencia de un hallazgo de no tenemos la asistencia promedio que habíamos tenido hasta antes de que yo me enfermara de COVID. ¿Ya? Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, es la realidad, es el contexto. ¿Se fija? Ahora, esa acción correctiva, ¿qué es lo que tiene que establecer? La mejora continua. Si yo genero acciones correctivas que no mejoran de manera continua, entonces esa acción correctiva no es una buena acción correctiva. Tendré que tomar una nueva acción correctiva. Y tendré que tomar tantas acciones correctivas como sea pertinente. Lo normal, chiquillo, lo normal es que las acciones correctivas en Chile, para que la gente haga caso, generalmente son extremadamente castigadoras.
Usted seguramente ha tenido, a lo mejor en el pasado, no ahora, pero en el pasado quizá ha tenido la desagradable experiencia de clase en donde usted no fue, el profesor se enojó y en la prueba le hizo una prueba de cuero diablo. Ahí el profesor se desquitó. O usted se fue en la dura con un profesor, y el profesor después se desquita con una mala nota o con un trabajo que es complicadísimo. Generalmente en Chile, las acciones correctivas son extremadamente castigadas. No se corrige, se castiga. No se previene, se despide. Pero bueno, eso forma parte de la idiosincrasia. Eso no es mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo, tal como lo ven los norteamericanos, es aprender de los errores. Porque muchas veces de los errores, la experiencia que se obtiene es tan válida como el éxito que usted pueda tener. Con esto voy a terminar para que no exigirlos tampoco a ustedes tanto en virtud de que es un feriado. Yo recuerdo que cuando postulé a una empresa norteamericana, estando en Norteamérica, uno de los entrevistadores, de los gerentes de un área, de un departamento, en la conversación, que era muy interesante el punto de vista de quién es usted, qué es lo que hace, bueno, sabemos quién eres, lo que has hecho con nosotros, queremos ofrecerte un algo más, qué sé yo, bla, bla, bla. Y en un minuto el hombre me dice, Marco, háblame por favor de algún fracaso tuyo. Algo que laboralmente tú hayas estimado que ibas a hacer o que podías hacer, que lo hiciste y te resultó mal. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, por favor, recuerden algo que ustedes hayan planificado hacia el pasado y que haya sido un fracaso en su vida. Y se van a dar cuenta de que es muy difícil recordar los fracasos. Es muy difícil, traten de recordarse de un fracaso hacia atrás y es muy difícil acordarse de los fracasos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a olvidar los fracasos, tiende a olvidar lo negativo. Es un mecanismo de defensa. Imagínense en el cerebro tener una unidad que te esté recordando cada 5 minutos tus fracasos. Te volvés loco. Te deprimís. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Lo esconde. Lo va llevando a las capas más bajas del subconsciente. Entonces uno dice, un fracaso. Y laboral, en el caso de la pregunta que me estaban haciendo. Me costó encontrar uno. Me costó encontrar uno. Y después que terminé de contarle lo que yo consideraba un fracaso, que no tiene que haber sido muy grave ni muy impactante, me dice, ya, ¿y qué lección aprendiste de eso? Y mire usted, si se acordó de algún fracaso de su vida hacia atrás, yo le hiciera la pregunta, ¿ya encontraste el fracaso? Sí. ¿Te recordaste? Sí. Ya. No necesito que me lo cuente. Pero, ¿qué lección aprendiste de eso? Y a veces es más difícil poder decir qué lección aprendiste. Uno si dice, lo que a uno se le ocurre es generalmente decir, bueno, en realidad no hacerlo de nuevo. Ya, pero ¿cómo garantizas tú que no te va a pasar o que no lo vas a hacer de nuevo? Yo no tengo cómo garantizar eso. Nadie tiene cómo garantizar que no va a repetir el mismo error 2 veces. ¿Cuánta gente se casa 1, 2, 3, 4, 5 veces? ¿Ya? O lo lea 1, 2, 3, 4, 10 veces. Pensando que la pareja que tiene cumple con todas las expectativas que uno tiene y es la pareja ideal. Y se puede estar equivocando o no. Y va a ser nuevamente un fracaso. Y aprenderá de ese fracaso y luego lo volverá a intentar. Y lo hará tantas veces como sea necesario mientras quiera hacerlo. El día que ya no lo quiera hacer, ya no lo va a hacer. Entonces, ¿qué aprendes del fracaso? Entonces, para un norteamericano, la mejora continua es precisamente eso. Aprender
de los hallazgos negativos, de los incumplimientos, de las no conformidades. Pero también, se fija, poder exponer ante la mejora continua, no el concepto de lo hizo mal, lo despido. No, lo hiciste mal, pero no te voy a despedir. Pero obviamente quiero de parte tuya un compromiso. Si vamos a seguir con lo mismo, o vamos a seguir haciendo lo mismo, no va a haber una tercera oportunidad. Esta es la oportunidad. Una oportunidad. No van a haber terceras oportunidades. O sea, tú te vas a ir la próxima vez que esto vuelva a ocurrir. ¿Estamos claros? ¿Te fijas? Bueno, en definitiva, eso es la norma 45. ¿Ya? Podríamos profundizarla con todo lo que es el código minero, con la reglamentación de seguridad minera. ¿Ya? Pero esa reglamentación de seguridad minera, el código minero, el reglamento minero y todo lo que usted conoce de minería, que hasta el momento seguramente ya le han hablado, ¿se fija? No tiene sentido que yo le hable, pero esos son elementos que son no opcionales, son obligación. Esta norma toma eso y simplemente gestiona para que esa obligación se sienta como parte del trabajo y no como una obligación legal. Dudas, consultas que ustedes tengan, si no, damos por cerrada la clase. Le agradezco a D'Angelo que estuvo presente, a Diego, a Opaso, a Robert Ruiz, a la señorita Nancy Durán por estar conectados. Si asistieron el sábado pasado y Gracias, yo profe. les pido mis más sinceras disculpas, pero como yo les había indicado con tanta anticipación que no iba a estar, no se me pasó por la cabeza tener que informarles de esa inasistencia que iba a tener. Les pido disculpas si ustedes estuvieron aquí. ¿Ya? Bueno, aquí en este minuto hay dos colegas de ustedes que están presentes. Ha sido una buena charla en el fondo, espero no haberlos aburrido donde quieran que ustedes estén. Esta clase está siendo grabada, va a quedar grabada, así que la pueden ver las veces que quieran. Voy a subir el material y en el transcurso de la tarde voy a subir un cuestionario pequeñito respecto de preguntas de la ISO 14001 y de la ISO 45001, que es esta, para que ustedes le den respuesta, ojalá dentro de la semana, para el próximo sábado hacer el cierre porque me están pidiendo que se cierre este periodo el próximo sábado. Don Robert, ¿cómo está usted? Lo veo, pero no lo escucho. Ahí se me cayó, Robert. ¿Dónde estás? ¿Estás arriba de qué? Bien, estamos acá en el Abra. De la camioneta. Pero, está estás muy en la helado. camioneta. Ya, sí. Oye, pon atención al camino. Mire. Pon atención al camino. Oye, que está bonito No, si por ahí. no voy manejando, profe, no voy manejando. Ya. Estoy estacionado. Perfecto, Estoy perfecto. estacionado. ¿Cuántos días llevas de turno ya? Ya me quedan. El martes salgo de descanso. Ah, perfecto. Sí, ya tenéis cara cansado. ¿A qué hora se inicia tu actividad? A las 5 de la mañana. Sí, bueno, es la típica hora A de las inicio de 5. actividad minera. 5 de la mañana y estáis parando, ¿a qué hora? Como a las 6. No, a las 8 vamos bajando. Es que entro. Está como a 1 hora de Calama más o menos. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, cuídate. Cuídate. Ya, profe. Que estés bien. Un saludo. Gracias. Saludo. Chao, Nancy. Chao, profe, que esté bien, Nancy, gracias. Chao, profe, cuídese. que esté muy bien. Ya, profe. Chao, chao. Chao, chao, profe. Chao, D'Angelo.